Hola a todos, mi nombre es Emily Martínez Esteves, estudiante de la licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria. Estoy emocionada de compartir con ustedes este video que transforma ideas matemáticas complejas en conocimientos útiles y aplicables. El tema de hoy, relación entre funciones armónicas y analíticas y uso de Wolfram Alpha, nos llevará a descubrir cómo estas funciones se conectan y cómo las herramientas tecnológicas nos facilitan entender su comportamiento. Este trabajo forma parte de la asignatura Variables Complejas impartida por el maestro Juan Toribio Milané, quien nos ha inspirado a profundizar en este fascinante mundo de las matemáticas avanzadas. Así que prepárense para un viaje lleno de aprendizaje, de tecnología y lógica matemática. Comencemos. Ahora es momento de presentarles la estructura de este video, que se organiza en las siguientes secciones. En primer lugar se encuentran los objetivos, luego las interrogantes, después los términos clave, seguidos de los saberes previos, más adelante los ejercicios resueltos y los ejercicios propuestos, tras las conclusiones, una frase motivadora, los recursos y por último la bibliografía. El propósito principal de este proyecto es explorar la relación entre funciones armónicas y analíticas, destacando cómo las funciones armónicas pueden generar funciones analíticas a través de sus armónicas conjugadas. Además, nos planteamos los siguientes objetivos específicos. Explicar las definiciones de función armónica y función armónica conjugada, abordando sus propiedades clave y el papel que juegan en el contexto de la ecuación de Laplace. Demostrar el teorema que establece que las partes real e imaginaria de una función analítica son armónicas, destacando los pasos y conceptos matemáticos involucrados en la demostración. Y resolver ejercicios que involucren determinar la armonicidad de una función en un dominio apropiado y encontrar su función armónica conjugada, siendo verificados los resultados en Wolfram Alpha. Las preguntas que orientarán nuestro análisis en este proyecto son: ¿qué condiciones debe cumplir una función para ser considerada armónica en un dominio? ¿Por qué las partes real e imaginaria de una función analítica son armónicas y cómo se demuestra esta propiedad? ¿Y cómo se determina la función armónica conjugada de una función dada y qué rol juega en la construcción de funciones analíticas? Para abordar este tema es esencial familiarizarnos con algunos conceptos fundamentales, los cuales son función armónica, ecuación de Laplace, función analítica, función armónica conjugada y ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para comprender plenamente la relación entre funciones armónicas y analíticas, necesitamos revisar algunos conocimientos previos fundamentales. Comencemos con las funciones de dos variables reales. Estas son funciones donde a cada par ordenado de números reales en un dominio específico se le asigna un único valor real. El conjunto de todos los pares ordenados donde la función está definida se llama dominio, mientras que los valores que toma la función forman el rango. Ahora que comprendemos qué son las funciones de dos variables reales, exploremos algunos ejemplos para ilustrar este concepto y entender cómo se define su dominio y rango. Primero consideremos la función x al cuadrado más y al cuadrado. Podemos observar que esta función toma cualquier par ordenado x, y y devuelve la suma de los cuadrados de sus componentes.
Aquí el dominio es todo el plano XY porque x al cuadrado más y al cuadrado está definido para cualquier valor real de x y y. Y el rango incluye todos los valores reales no negativos, ya que los cuadrados nunca son negativos. Ahora analicemos una función más restrictiva, la cual es el logaritmo natural de x por y. Podemos apreciar que esta función está definida solo cuando el producto de x y y es mayor que 0, ya que el logaritmo natural no está definido para valores negativos o para el 0. Por lo tanto, el dominio se limita a los pares ordenados x, y, donde ambos valores son positivos o ambos son negativos. Es decir, los puntos que pertenecen tanto al primer como al tercer cuadrante del plano cartesiano. Ahora pasemos a las primeras derivadas parciales de una función de dos variables. Supongamos que z es igual a f de x y y. Las derivadas parciales entonces representan la tasa de cambio de z respecto a una de las variables manteniendo la otra fija. Estas derivadas se definen como límites siempre y cuando estos existan. La derivada de la función con respecto a x se define como el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la función evaluada en x más el incremento de x, y, menos la función evaluada en x, y, todo esto dividido entre el incremento de x. Eso significa que consideramos como varía f cuando incrementamos x, pero mantenemos a y constante. De manera similar, la derivada parcial de f con respecto a y se define como el límite cuando el incremento de y tiende a 0 de la función evaluada en x, y más el incremento de y menos la función evaluada en x, y, todo ello dividido entre el incremento de y. Aquí evaluamos cómo cambia f al variar y, mientras que x se mantiene fijo. Con relación a las segundas derivadas parciales de una función de dos variables, podemos destacar que estas se obtienen derivando nuevamente las primeras derivadas. Para una función z igual a f de x, y, existen varias combinaciones. Si derivamos dos veces respecto a x, obtenemos la segunda derivada parcial de la función con respecto a x, mientras que si derivamos dos veces respecto a y, obtenemos la segunda derivada parcial de la función con respecto a y. También podemos derivar primero respecto a x y luego respecto a y, o viceversa. En muchos casos, estas derivadas, a las cuales se le llaman mixtas, coinciden, y esto ocurre cuando la función f es suficientemente suave, es decir, que tiene derivadas continuas. Como se había mencionado con anterioridad, al derivar parcialmente con respecto a una variable, consideramos a la otra como constante. Esto nos permite aplicar las mismas reglas de derivación que utilizamos para funciones de una sola variable y que recordaremos a continuación. La derivada de una constante es igual a 0, la derivada de x es igual a 1, la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1, la derivada de una constante por f de x es igual a la constante por la derivada de f de x, la derivada de la suma o resta de f de x y g de x es igual a la derivada de f de x sumada o restada con la derivada de g de x. La derivada de e a la x es igual a e a la x. La derivada del producto entre f de x y g de x es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Y por último, la derivada de el cociente entre f de x y g de x es igual a g de x por la derivada de f de x menos f de x
por la derivada de g de x, todo esto entre g de x al cuadrado. En lo adelante veremos un ejemplo de derivadas parciales de una función de dos variables, el cual consiste en hallar las derivadas parciales de segundo orden de f de x, y igual a 3xy al cuadrado menos 2y más 5xy al cuadrado. Cabe destacar, antes de iniciar, que las diapositivas correspondientes a los ejercicios que realizaremos durante este video están estructuradas de modo que en su lado izquierdo se presentan los pasos ejecutados para la resolución de estos ejercicios, mientras que del lado derecho se muestran los argumentos o justificaciones de cada uno de estos pasos. Ya volviendo al ejemplo, entonces vamos a encontrar la derivada parcial de segundo orden con respecto a x de la función previamente mencionada. Vamos a derivar la función en cada término, iniciando por el primero. Recordemos que como estamos derivando con respecto a x, la variable y se mantiene como constante, por lo tanto, en este caso, 3y al cuadrado representa una constante y derivando con respecto a x tenemos que la derivada de x es igual a 1, por lo tanto el primer término se convierte en 3y al cuadrado. La derivada de una constante es igual a 0, por lo tanto el segundo término se anula y el tercer término entonces está compuesto por la constante 5y al cuadrado y la derivada de x al cuadrado, que vendría siendo 2x. Al momento de multiplicar, entonces nos quedaría como 10x por y al cuadrado. Por lo tanto, la derivada parcial de primer orden con respecto a x es igual a 3y al cuadrado más 10xy al cuadrado. Entonces, como decíamos que la derivada parcial de segundo orden con respecto a x consiste en derivar nueva vez la derivada parcial de primer orden con respecto a x, vamos a derivar por términos. Recordemos de nuevo que la derivada de una constante es igual a 0, por lo tanto este primer término se convierte en 0. De este lado, 10y al cuadrado representa una constante multiplicado por la derivada de x, que es 1. Entonces, la derivada parcial de segundo orden con respecto a x es igual a 10y al cuadrado. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial de segundo orden con respecto a y de la función que ya conocemos. Recordando que como estamos derivando con respecto a y, la variable x figura como una constante. Vamos a iniciar, valga la redundancia, derivando el primer término. En este, 3x figura como una constante, por lo que el resultado del primer término sería la multiplicación de 3x por la derivada de y al cuadrado, que es igual a 2y, y obtenemos que el primer término es igual a 6xy. En el segundo término, el 2 representa una constante que se multiplica por la derivada de x, que es 1, y ese se convierte en negativo 2. Y el tercer término se convierte en 10x al cuadrado y, en vista de que 5x al cuadrado figura como una constante que se multiplica por la derivada de y al cuadrado, que es 2y. Obteniendo que la derivada parcial de primer orden con respecto a y es igual a 6xy menos 2 más 10x al cuadrado y. Ahora, para obtener la derivada parcial de segundo orden con respecto a y, vamos a derivar otra vez esta expresión. En el primer término,
tenemos que 6x es una constante que se multiplica por la derivada de y, que es igual a 1. Por lo tanto, el primer término se convierte en 6x. El segundo término se anula en vista de que la derivada de una constante es 0. Y el tercer término se convierte en 10x al cuadrado porque la derivada de y es 1 que se multiplica por la constante que vendría siendo 10x al cuadrado. Y aquí obtenemos la derivada parcial de segundo orden con respecto a y, que es igual a 6x más 10x al cuadrado. Con esto, entonces, damos por concluido el ejemplo que ya hemos socializado. Pasemos ahora al concepto de continuidad de una función de dos variables. Una función es continua en un punto específico x sub 0, y sub 0 dentro de una región abierta R si cumple con la siguiente condición. El límite cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de la función evaluada en x, y es igual a la función evaluada en x sub 0, y sub 0. Esto implica que el valor de la función en x sub 0, y sub 0 coincide exactamente con el límite al que se acercan los valores de la función cuando nos aproximamos al punto desde cualquier dirección dentro del dominio. Si la función cumple esa propiedad en cada punto de una región abierta R, entonces se dice que es continua en esa región. Un ejemplo concreto de continuidad de una función de dos variables es la función x menos 2y entre x al cuadrado más y al cuadrado. Esta es una función racional, lo que significa que será continua en todos los puntos donde esté definida. Su dominio abarca todos los puntos del plano XY, excepto en 0,0, donde el denominador se anula. Por lo tanto, podemos concluir que la función es continua en su dominio, excepto en el origen. Ya lo hemos citado, sin embargo, ahora vamos a profundizar en el concepto de dominio en el plano complejo. Un dominio es cualquier subconjunto abierto conexo del plano complejo. Es preciso señalar que un conjunto es abierto si no incluye sus bordes, es decir, que cada punto dentro del conjunto tiene una pequeña región alrededor que también pertenece al conjunto. Y un conjunto es conexo si cualquier par de puntos dentro de él puede conectarse mediante una curva continua que no salga del mismo. En términos simples, un dominio es un espacio sin límites rígidos y sin interrupciones entre los puntos que lo componen. A continuación se presentan algunos ejemplos de dominios. Tenemos el anillo, que es la región entre dos círculos concéntricos, excluyendo sus bordes, y la franja, que es la región delimitada entre dos líneas paralelas. Por otro lado, conozcamos la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace establece que la suma de las segundas derivadas parciales de phi con respecto a x y a y es igual a 0, expresión que se muestra en la diapositiva. En este punto ya hemos construido una base sólida con conceptos fundamentales como las funciones reales de dos variables, sus derivadas parciales de primer y segundo orden, las reglas de derivación, la continuidad y el concepto de dominio en el plano complejo. Con este preámbulo, entonces, estamos listos para abordar el concepto de función armónica. Una función de valores reales phi de dos variables reales x y y se dice que es armónica en un dominio D si cumple con dos condiciones. La primera es que posee primeras y segundas derivadas parciales continuas en el dominio y que satisface la ecuación de Laplace.
Para abordar el teorema relacionado con la analiticidad y las funciones armónicas, es necesario recordar algunos conceptos clave que forman la base en este análisis. En primer lugar, la analiticidad en un punto. Una función compleja W igual a f de z se dice que es analítica en un punto z sub 0 si es derivable en este y en cada punto de una vecindad del mismo. Esto implica que la analiticidad no se limita a un punto aislado, sino que debe verificarse en un conjunto abierto alrededor de ese punto. Además, si una función es analítica en cada punto de un dominio, entonces se dice que es analítica en ese dominio. Ejemplos claros de funciones analíticas incluyen las funciones polinomiales, que son analíticas en todo el plano complejo, y las funciones racionales, que son analíticas en cualquier dominio que no contenga los puntos donde el denominador se anula. Para garantizar que una función sea analítica en un dominio, podemos recurrir al criterio de analiticidad. Supongamos que las funciones reales u de x, y y v de x, y son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden continuas en un dominio. Si estas funciones satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que veremos más adelante, entonces la función compleja f de z igual a u de x, y más i v de x, y es analítica en ese dominio. Recordando que U representa la parte real de f de z y v representa la parte imaginaria, las ecuaciones de Cauchy-Riemann plantean que la derivada de u con respecto de x es igual a la derivada de v con respecto de y, y que la derivada de u con respecto de y es igual a negativo la derivada de v con respecto de x. Con esta base estamos listos para enunciar el teorema que establece que si la función f de z igual a u de x, y más i v de x, y es analítica en un dominio, entonces las funciones u y v, funciones de x, y, son armónicas en este dominio. Para comprender a profundidad ese resultado, desarrollaremos la demostración del teorema, en el cual se establecerá cómo las propiedades de analiticidad de f de z implican que u y v, funciones de x, y, satisfacen la ecuación de Laplace. Vamos a comenzar la demostración del teorema previamente citado, partiendo de la suposición que f de z igual a u de x, y más iv de x, y es analítica en el dominio D y que u y v tienen derivadas continuas de segundo orden en D. Dado que f de z es analítica, las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen en todo punto de z, es decir, que la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de v con respecto a y que la derivada de u con respecto a y es igual a negativo la derivada de v con respecto a x. Derivando a ambos lados de la ecuación izquierda, la que tenemos por acá con respecto a x, y derivando a ambos lados de la ecuación derecha con respecto a y, obtenemos que la segunda derivada parcial de u con respecto a x es igual a la segunda derivada parcial de v, primero con respecto a x y luego con respecto a y que la segunda derivada parcial de u con respecto a y es igual a negativo la segunda derivada parcial de v con respecto a y luego con respecto a x. Con la suposición de continuidad, las derivadas parciales mixtas obtenidas en el lado
derecho de ambas ecuaciones son iguales y al momento de sumar ambas ecuaciones, tanto en sus lados izquierdos como derechos, obtenemos que la derivada de u con respecto a x más la derivada de u con respecto a y es igual a 0, quedando demostrado que u es armónica. Ahora vamos a demostrar la segunda parte del teorema que ya hemos mencionado, partiendo de que f de z es analítica y se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo punto de z. Es decir, que la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de v con respecto a y que la derivada de u con respecto a y es igual a negativo la derivada de v con respecto a x. Derivando a ambos lados de la ecuación izquierda con respecto a y derivando a ambos lados de la ecuación derecha con respecto a x, obtenemos que la segunda derivada parcial de u con respecto primero a y luego a x es igual a la segunda derivada parcial de v con respecto a y. Y la segunda derivada parcial de u, primero con respecto a x y luego con respecto a y, es igual a negativo la segunda derivada parcial de v con respecto a x. Nueva vez con la suposición de continuidad, las derivadas parciales mixtas son iguales y restando ambas ecuaciones en sus lados derecho e izquierdo, obtenemos que la derivada de segundo orden parcial de v con respecto a x más la derivada de segundo orden parcial de v con respecto a y es igual a 0, quedando demostrado que v es armónica y por consiguiente que las partes real e imaginaria de una función analítica son armónicas. Antes de avanzar con los ejercicios, presentemos un concepto clave relacionado con las funciones armónicas. La función armónica conjugada. Supongamos que tenemos una función real u, que depende de x y de y, la cual sabemos que es armónica en un dominio al cual denominaremos D. Eso significa que u satisface la ecuación de Laplace en D. Si es posible encontrar otra función real v que depende de x y de y, también armónica en D, de manera que u y v cumplan con las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo el dominio D, entonces v se denomina la función armónica conjugada de u. Este vínculo entre u y v no solamente establece una conexión armónica, sino que también permite construir una función compleja f de z igual a u más i por v, donde u y v dependen de x y de y, que es analítica en D. Por lo tanto, las funciones armónicas conjugadas juegan un papel fundamental en el estudio de las funciones analíticas y en el análisis complejo en general. Habiendo abordado los saberes previos necesarios, podemos adentrarnos en los ejercicios que solucionaremos con relación al tema en cuestión. El primer ejercicio que resolveremos se encuentra en la página 81 del libro Variables complejas y aplicaciones en su versión en inglés de Brown y Churchill y consiste en demostrar que u es armónica en algún dominio y encontrar la armónica conjugada v cuando u es igual a 2x menos x al cubo más 3x y al cuadrado. En primer lugar, vamos a demostrar que u es armónica en algún dominio, verificando que cumple la ecuación de Laplace. Vamos a trabajar con las derivadas parciales con respecto a x, de u igual a 2x menos x al cubo
más 3xy al cuadrado. La derivada parcial de primer orden de u con respecto a x es igual a 2 menos 3x al cuadrado más 3y al cuadrado. Esto se debe a que derivando cada término, en el primero tenemos al 2 como constante y la derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, el primer término sería igual a 2 menos la derivada de x al cubo, que es igual a 3x al cuadrado, más 3y al cuadrado, porque la derivada de x es igual a 1 y se multiplica por la constante que vendría siendo 3y al cuadrado. Derivamos nueva vez esta expresión. Entonces, el primer término se anula en vista de que la derivada de una constante es 0. El segundo término entonces se convierte en negativo 6x en vista de que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x y esto se multiplica por 3 quedando negativo 6x y la derivada del tercer término al tratarse de una constante se convierte en 0 por lo cual se anula. Y la derivada de segundo orden parcial de u con respecto a x es igual a negativo 6x. Ahora vamos a trabajar con las derivadas parciales con respecto a y de u. La primera derivada parcial de u con respecto a y es igual a 6xt. Esto porque como estamos derivando con respecto a y, la variable x representa una constante. Por lo tanto, los dos primeros términos se anulan en vista de que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, solo tendríamos que derivar el tercer término. Tenemos que la derivada de y al cuadrado es igual a 2y y eso lo multiplicamos por la constante que es 3x, resultando 6xy. Ahora vamos a derivar de nuevo esta expresión para obtener la segunda derivada parcial de u con respecto a y, que es igual a 6x, en vista de que la derivada de y es igual a 1 y se multiplica por la constante, que sería 6x, dando el resultado que ya tenemos plasmado por aquí. Al sumar la segunda derivada parcial de u con respecto a x, que resultó ser negativo 6x, con la segunda derivada parcial de u con respecto a y, que resultó ser 6x, obtenemos 0. Con esto queda demostrado que u es armónica. Posteriormente nos queda pendiente encontrar la función armónica conjugada v de u. Para ello vamos a partir de que esta función debe satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann que establecen que la derivada parcial de v con respecto a y es igual a la derivada parcial de u con respecto a x, que resultó ser 2 menos 3x al cuadrado más 3y al cuadrado. Y que la derivada parcial de v con respecto a x es igual a la derivada parcial de u con respecto a y negativa, lo que resulta ser negativo 6xy. Ahora vamos a integrar parcialmente la ecuación derivada parcial de v con respecto a y es igual a 2 menos 3x al cuadrado más 3y al cuadrado con respecto a la variable y. Aplicando las reglas de integración en cada término de la integral de la derivada parcial de v, igual a la integral de 2 menos 3x al cuadrado más 3y al cuadrado diferencial de y,
obtenemos que v es igual a 2y menos 3x al cuadrado y más y al cubo más h de x. Entonces, derivando parcialmente, a v igual a 2y menos 3x al cuadrado y más y al cubo más h de x con respecto a la variable x, obtenemos que la derivada parcial de v con respecto a x es igual a negativo 6xy más h' de x. Entonces, sustituyendo a la derivada parcial de v con respecto a x igual a negativo 6xy más h' de x, en la derivada parcial de v con respecto a x igual a negativo 6xy, obtenemos que negativo 6xy más h' de x es igual a negativo 6xy. Si sumamos a 6xy a ambos lados de la expresión, negativo 6xy más h' de x igual a negativo 6xy, obtenemos que h' de x es igual a 0. Entonces, integrando esta ecuación con respecto a la variable x, obtenemos que h de x es igual a una constante. Ya por último, sustituyendo a h de x igual a una constante, en v igual a 2y menos 3x al cuadrado y más y al cubo más h de x, tenemos que v es igual a 2y menos 3x al cuadrado y más y al cubo más c. Por lo tanto, la función armónica conjugada de u es v igual a 2y menos 3x al cuadrado y más y al cubo más una constante. Ahora nos vamos a adentrar en la verificación en Wolfram Alpha de las respuestas obtenidas en el ejercicio resuelto 1. Con este ejercicio buscábamos comprobar que la función dada u igual a 2x menos x al cubo más 3xy al cuadrado es armónica. Para que esto suceda, ella debe satisfacer la ecuación de Laplace, que establece que la suma de las derivadas parciales de segundo orden de u con respecto a x y a y debe ser igual a 0, tal el caso que vemos en las imágenes. Por lo tanto, esta función es armónica. Por otra parte, queríamos encontrar la armónica conjugada de u. Para ello partimos de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y vemos que estas se cumplen en vista de que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de v con respecto a y, haciendo énfasis en que la función que encontramos v es igual a 2y menos 3x al cuadrado y más y al cubo. Y por otra parte, entonces, tenemos que la negativa de la derivada parcial de v con respecto a x es igual a la derivada parcial de u con respecto a y. Aquí tenemos los cálculos debajo y nos damos cuenta que cada uno de los aspectos que ya se han mencionado se cumple y que todos coinciden con las respuestas que hemos alcanzado. En primer lugar, vamos a demostrar que u es armónica en algún dominio. Para ello, vamos a verificar que la suma de las segundas derivadas parciales de u con respecto a x y a y sea 0.
vamos a calcular las derivadas parciales con respecto a x de u igual al seno hiperbólico de x por el seno de y. Considerando que como estamos derivando con respecto a x, la variable y es una constante. La primera derivada parcial de u con respecto a x es igual al coseno hiperbólico de x por el seno de y. Esto en vista de que el seno de y representa una constante que se multiplica por la derivada del seno hiperbólico de x, que es coseno hiperbólico de x. Entonces, la segunda derivada parcial de u con respecto a x es igual al seno hiperbólico de x por el seno de y. Esto debido a que, como mencionábamos anteriormente, el seno de y es una constante que se multiplica por la derivada del coseno hiperbólico de x, que es igual al seno hiperbólico de x. Ahora calculemos las derivadas parciales con respecto a y de la función que ya conocemos. En este caso, como estamos derivando con respecto a y, la variable x es una constante. Por lo tanto, la derivada parcial de primer orden de u con respecto a y es igual al seno hiperbólico de x por el coseno de y. Esto debido a que el seno hiperbólico de x representa una constante y solamente derivamos el seno de y, recordando que la derivada de la función seno es coseno. Ahora, para encontrar la segunda derivada parcial de u con respecto a y, vamos a derivar el resultado que ya hemos obtenido. El seno hiperbólico de x nueva vez se mantiene como constante y se multiplica por la derivada del coseno de y, que es igual a negativo seno de y. Entonces, por esto, la derivada parcial de u con respecto a y de segundo orden es igual a negativo seno hiperbólico de x por el seno de y. Al momento de sumar la segunda derivada parcial de u con respecto a x, que resultó ser seno hiperbólico de x por el seno de y, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y, que resultó ser negativo seno hiperbólico de x por el seno de y, obtenemos 0, quedando demostrado que u es armónica. Ahora encontremos la función armónica conjugada v de u, partiendo de que esta función debe satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que plantean que la derivada parcial de v con respecto a y es igual a la derivada parcial de u con respecto a x, que resultó ser coseno hiperbólico de x seno de y, y que la derivada parcial de v con respecto a x es igual a negativo la derivada parcial de u con respecto a y, lo que resulta en negativo seno hiperbólico de x coseno de y. Ahora vamos a integrar parcialmente la ecuación derivada parcial de v con respecto a y igual a coseno de x seno de y con respecto a la variable x. Aplicando las reglas de integración en cada término de la integral de la derivada parcial de v igual a la integral del coseno hiperbólico de x seno de y diferencial de y, obtenemos que v es igual al negativo coseno hiperbólico de y coseno de y más h de x. Derivando parcialmente a v igual a negativo coseno hiperbólico de y coseno de y más h de x con respecto a la variable x,
obtenemos que la derivada parcial de v con respecto a x es igual al negativo seno hiperbólico de x coseno de y más h' de x. Ahora sustituyendo a la derivada parcial de v con respecto de x igual al negativo seno hiperbólico de x coseno de y más h' de x en la derivada parcial de v con respecto a x igual al seno hiperbólico de x coseno de y, obtenemos que el negativo seno hiperbólico de x coseno de y más h' es igual al negativo seno hiperbólico de x coseno de y. Si a la expresión que teníamos anteriormente, negativo seno hiperbólico de x coseno de y más h' de x igual al negativo seno hiperbólico de x coseno de y, le sumamos seno hiperbólico de x coseno de y a ambos lados, resulta que h' de x es igual a 0. Entonces ahora vamos a integrar la ecuación h' de x igual a 0 con respecto a la variable x, aplicando las reglas de integración. Entonces tenemos que h de x es igual a una constante. Ya por último, sustituyendo a h de x igual a una constante, en v igual a negativo coseno hiperbólico de y coseno de y más h de x, tenemos que v es igual a negativo coseno hiperbólico de y coseno de y más la constante. Por lo tanto, la función armónica conjugada de u es v igual a negativo coseno hiperbólico de y coseno de y más una constante. Con relación al ejercicio resuelto 2, nos limitaremos a verificar las primeras respuestas que hemos obtenido. En Wolfram Alpha ingresamos la función dada u y buscamos sus segundas derivadas parciales con respecto a x y a y para verificar que ésta sea armónica si cumple con la ecuación de Laplace, y vemos que se da el caso de que sí y que estos resultados coinciden con lo que hemos encontrado. El tercer y último ejercicio que abordaremos se encuentra en la página 147 del libro Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones de Searle y Shanahan, y consiste en comprobar que la función dada u es armónica en un dominio apropiado, determinar v, la armónica conjugada de u, y formar la correspondiente función analítica f de z igual a u más ib, donde u es igual a e a la x por x coseno de y menos y seno de y. Para comenzar, vamos a comprobar que la función dada u es armónica en un dominio apropiado de utilizando la ecuación de Laplace. U es igual a e a la x por x coseno de y menos y seno de y. Antes de trabajar con las derivadas parciales con respecto a x, vamos a multiplicar a e a la x por cada uno de los términos dentro del paréntesis, resultando que u es igual a e a la x coseno de y menos e a la x y seno de y. Ahora proseguimos a obtener la primera derivada parcial de u con respecto a x. Si nos fijamos en el primer término, como hay dos funciones que dependen de x que se multiplican, podemos aplicar la regla del producto que establece que la derivada de una multiplicación es igual a la primera expresión, que sería e a la x, por la derivada
de la segunda expresión, que sería la derivada de x, que es igual a 1, por la constante que es el coseno de y, más la derivada de la primera expresión, que sería e a la x, por la segunda expresión tal cual. Entonces, en el segundo término, vemos que y seno de y es una constante que se multiplica por la derivada de e a la x, resultando en negativo e a la x y seno de y. Por lo tanto, la primera derivada parcial de u con respecto a x es igual a e a la x coseno de y más e a la x coseno de y menos e a la x y seno de y. Ahora vamos a derivar esta primera derivada parcial para obtener la segunda. Y tenemos por aquí la derivada de una función que depende de x por una constante, resultando que la derivada de e a la x es e a la x por la constante, que sería coseno de y. Esto nos da nuestro primer término. Aquí tenemos la derivada del producto que ya trabajamos anteriormente, que es igual a e a la x coseno de y más e a la x coseno de y. Y la derivada de este último término también la habíamos trabajado. Tenemos por aquí una constante por la derivada de la función e a la x, que resulta en negativo e a la x y seno de y. En resumidas, la derivada de segundo orden parcial de u con respecto a x es igual a e a la x coseno de y más e a la x coseno de y más e a la x coseno de y menos e a la x y seno de y. Vemos que los dos primeros términos de esta expresión se pueden sumar, resultando que esta derivada es igual a 2 por e a la x coseno de y más e a la x coseno de y menos e a la x y seno de y. También observamos que los dos primeros términos comparten el factor común e a la x coseno de y, por lo cual podemos factorizar, resultando en e a la x coseno de y por 2 más x menos e a la x y seno de y. También, y por último, percibimos que estos dos términos comparten otro factor común, que es e a la x. Por lo tanto, la derivada parcial de u con respecto a x vendría siendo igual a e a la x coseno de y por 2 más x menos y seno de y. Trabajemos ahora con las derivadas parciales con respecto a y de u. La derivada parcial de primer orden de u con respecto a y es igual a negativo e a la x seno de y menos e a la x y coseno de y menos e a la x seno de y. Desglosando el proceso realizado para llegar a esta respuesta, tenemos que la derivada de este primer término viene siendo igual a una constante por la derivada de la función que depende de y, resultando en e a la x por la derivada del coseno de y, que es negativo seno de y. En este segundo término vemos que tenemos un producto entre dos funciones que dependen de y, por lo tanto podemos aplicar la regla de la multiplicación en la derivación. Para ello planteamos la primera función que depende de y, tal cual, y la multiplicamos por la derivada de la segunda función que depende de y, que en este caso sería seno de y su derivada es coseno de y. A esto le vamos a sumar la primera derivada de la primera expresión, que vendría siendo una constante por una función que depende de y, negativo e a la x por la derivada de y, que es 1,
y esto se multiplica por la segunda función que se queda tal cual está. Ahora vamos a derivar esta expresión para obtener la segunda derivada parcial de u con respecto a y, que resulta en negativo e a la x por x coseno de y más e a la x y seno de y menos e a la x coseno de y menos e a la x coseno de y. Para entender esta respuesta, vamos a considerar el primer término. Tenemos una constante por la derivada de una función que depende de y, resultando negativo e a la x por la derivada del seno de y, que es coseno de y por x. En el segundo término tenemos el producto que ya habíamos efectuado para encontrar la primera derivada parcial de u con respecto a y. Entonces copiamos aquí la respuesta, sería e a la x y seno de y menos e a la x coseno de y. Y ya en el tercer término vemos que tenemos una constante por una función que depende de y. Entonces sería la constante como está, e a la x por la derivada del seno de y, que es coseno de y. Si nos fijamos, aquí tenemos dos expresiones que podemos sumar, resultando en que esta derivada es igual a negativo e a la x, x coseno de y, más e a la x, y seno de y, menos 2 e a la x coseno de y. Podemos percibir que entre el primer y el último término existe un factor común, que es negativo e a la x coseno de y. Por lo tanto, la derivada se puede reescribir como negativo e a la x coseno de y por 2 más x más e a la x y seno de y. Ahora también es posible visualizar que estos dos términos comparten un factor común, el cual es negativo e a la x. Por lo tanto, la derivada parcial de segundo orden de u con respecto a y puede ser reescrita como negativo e a la x por el coseno de y por 2 más x menos y seno de y. Para cerrar con la primera parte de este ejercicio, observemos que la segunda derivada parcial de u con respecto a x, que resultó en e a la x coseno de y por 2 más x menos y seno de y, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y, que resultó en negativo e a la x coseno de y por 2 más x menos y seno de y, es igual a 0, quedando demostrado que u es armónica. A continuación vamos a determinar v, la armónica conjugada de u, como lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores, es decir, empleando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Partiendo de estas, podemos establecer que la derivada parcial de v con respecto a y es igual a e a la x coseno de y más e a la x, x coseno de y menos e a la x, y seno de y, que corresponde a la derivada parcial de u con respecto a x. Y la derivada parcial de v con respecto a x es igual a e a la x, x seno de y, más e a la x, y coseno de y, más e a la x seno de y. Ahora vamos a integrar parcialmente con respecto a la variable y en la primera ecuación que tenemos por acá, resultando que v es igual a e a la x, x seno de y, más e a la x, y coseno de y, más e a la x seno de y,
más h de x. Para verificar la validez de esta expresión, podemos utilizar esta segunda ecuación de entre las ecuaciones de Cauchy-Riemann y nos damos cuenta que cumple con la misma, por lo tanto, esta respuesta es correcta. Por esta razón, la función armónica conjugada de u es v igual a e a la x, seno de y, menos e a la x, y coseno de y, más e a la x, seno de y, más una constante. Y la correspondiente función analítica es f de z igual a e a la x, coseno de y, menos y seno de y, más i e a la x por x seno de y, más y coseno de y. En Wolfram Alpha ingresamos la función dada u y buscamos sus segundas derivadas parciales con respecto a x y a y para verificar que ésta sea armónica si cumple con la ecuación de Laplace, y vemos que se da el caso de que sí y que estos resultados coinciden con lo que hemos encontrado. Para reforzar lo aprendido, les dejo a continuación una serie de ejercicios para que los resuelvan de forma autónoma y pongan a prueba su comprensión de los conceptos abordados. Estos ejercicios y otros vinculados a este tópico se encuentran en el libro Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones de Dennis Hill y Patrick Shanahan y consisten en comprobar que la función dada u es armónica en un dominio apropiado de, determinar v, la armónica conjugada de u, y formar la correspondiente función analítica f de z igual a u más iv. La primera función dada es u igual a x al cuadrado menos 3xy al cuadrado. La segunda función dada es u igual al logaritmo en base e de x al cuadrado más y al cuadrado. Y la tercera función dada es u igual a x entre x al cuadrado más y al cuadrado. Posteriormente recapitularemos los puntos más importantes del video y su relevancia en el estudio del tema a modo de conclusiones. En resumen, una función u se considera armónica en un dominio D si satisface la ecuación de Laplace. Además, si una función compleja f de z igual a u más iv es analítica en un dominio D, entonces tanto u como v son funciones armónicas en D. Y por último, dada una función armónica u, su armónica conjugada v se puede encontrar resolviendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann y juntas forman una función analítica f de z igual a u más iv, recordando que u y v son funciones que dependen de x y de y. En complemento a lo que hemos aprendido, quiero compartirles la siguiente frase de Aristóteles. El pensamiento condiciona la acción. La acción determina los hábitos. Los hábitos forman el carácter y el carácter moldea el destino. Entiendo que con esta expresión el autor subraya el poder del pensamiento y de las acciones diarias en la construcción de nuestra identidad y en el logro de nuestras metas. Nos recuerda que no solo es importante lo que pensamos, sino cómo convertimos esos pensamientos en acciones constantes que con el tiempo definen quiénes somos. Además, nos inspira a tomar decisiones conscientes y positivas, sabiendo que cada acción cuenta en el proceso de forjar nuestro carácter.
Para desarrollar este video se han utilizado diversos recursos, incluidos Canva, Microsoft PowerPoint y Wolfram Alpha. Los conceptos y las explicaciones compartidas en este video han sido consultadas en los libros Cálculo 2 de varias variables de Larson y Edwards, Variables complejas y aplicaciones de Brown y Churchill, e Introducción al análisis complejo con aplicaciones de Seale y Shanahan. Les agradezco por haber dedicado su tiempo a visualizar este video. Espero que les haya sido útil y contribuya a su aprendizaje, y los invito a compartir sus preguntas o comentarios y a seguir explorando este fascinante tema.